En su informe de la semana pasada sobre la reunión del Consejo Superior, Javier Mamí hizo referencia a algunos datos muy interesantes que habían surgido del informe del comité académico y que tiene que ver, entre otras cuestiones, con la cantidad el porcentaje de los alumnos que se presentan a rendir, que aprueban, que no aprueban, que no se presentan a rendir para regularizar sus materias. Principalmente que no se presentan. Sí, principalmente que no se presentan. Porque hay algo así como el 49% que no se presentó. Claro. Ese fue uno de los datos, ¿no?, que vos brindaste ayer, que habías escuchado en la reunión del Consejo Superior. Estamos con la Magíster Rosa Lorenzo. La Magíster Rosa Lorenzo es la secretaria académica de la Universidad Nacional de San Luis. Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tratar un tema tan delicado y preocupante en la universidad. ¿Por qué tiene esas características de cuestión delicada y preocupante? Sí, hace años que en los inicios de los ciclos lectivos, los centros de estudiantes siempre presentan al Consejo Superior los pedidos de extensión de las regularidades. Y eso, digamos, viene hace muchos años. Discúlpeme. Sí. ¿Qué significa? Para la gente que no es del ámbito universitario, claro, ¿qué significa eso? ¿Qué significa extender una regularidad? Hoy por hoy, en el régimen académico, cuando un estudiante regulariza una asignatura, tiene tiempo de poder rendir el examen final 2 años y 9 meses. ¿Sí? Pasado esos 2 años y 9 meses, se cae la regularidad y la tiene que volver a cursar. Yo curso la materia. Sí. Y tengo 2 años y 9 meses para rendir el final. Para rendir el final, exactamente. Y si se me pasaron esos 2 años y 9 meses, que puede ser por distintos motivos, puede que rendí mal o puede ser que nunca la rendí, entonces la voy a tener que volver a recursar. Entonces los estudiantes lo que solicitan es que no se les caiga esa regularidad pasados esos 2 años y 9 meses, sino que se les extienda. Se les extienda por 1 año más. Y así ha venido sucediendo en la universidad hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Y qué pasa mientras tanto si uno tiene que hacer materias correlativas? O sea, que necesita, para hacer determinada asignatura, necesita dar una anterior. Claro, si se le extendió, va a poder. ¿Sí? Y ahí a veces, digamos que los profes dejan que cursen los chicos, a pesar que no tengan todo ya o se les haya caído la regularidad. La universidad en ese sentido siempre ha tenido, o sea, contempla estas situaciones de los estudiantes, que siempre a uno le da cosa que se queden atrás, pero la verdad que es algo que hay que regularizar, ¿no?, la situación. Porque en los hechos es como que se avanza sin el fundamento de la base anterior. Exacto. Sí, ese es un tema, porque también por ahí las agrupaciones lo que dicen es que el conocimiento no se vence y que quieren rendir con el último programa, o sea, que se extienda, digamos, sistemáticamente ya, y que puedan rendir con el último programa. En ese sentido, nosotros creemos que no es tan así, digamos. Si a una persona se le viene extendiendo una regularidad durante muchos años, las materias, algunas, van cambiando su situación. Sobre todo, pensemos en las cuestiones de computación, en carreras donde son muy técnicas y las herramientas de trabajo van cambiando. Hay otras cosas que van quedando obsoletas. Entonces, decirle a un estudiante que cursó algo hace 6 años atrás, que rinda con el último programa, eso es contraproducente. Sobre todo si tenemos teorías, prácticas de aula, prácticas de laboratorio y prácticas de campo. También hay que ser en ese sentido cuidadoso. Nosotros en la universidad tenemos muchas carreras que son del artículo 43, esto significa que CONIAU es la que evalúa estas carreras y por lo tanto tenemos que estar actualizándolas. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que rendir con el último programa no es una solución, no es una respuesta al problema. ¿Y qué van a hacer? Con el comité nosotros propusimos, ante este pedido que los estudiantes solicitaron, que nosotros entendemos el pedido también, sabemos que hay muchos estudiantes en nuestra universidad que estudian y trabajan
o algunos que estudian, trabajan y son padres de familia o madre de familia, bueno, distintas situaciones. Eso nosotros lo tenemos muy claro y entendemos los pedidos. El tema es que nosotros desde el comité tomamos, digamos, a partir de un año hicimos un estudio, nosotros consideramos del 2017 en adelante, cómo se comportaban el número de mesas que propone la universidad año a año y los porcentajes de aprobados, reprobados y ausentes. Por lo general, la universidad propone al menos 8 mesas de exámenes por año, ¿sí? Eso desde el Consejo Superior. Después cada unidad académica puede proponer mesas especiales, o sea que pueden llegar a ser 10. ¿Sí? Que normalmente es por pedido de los alumnos. Exacto. Pero 8 son fijas, esas sí son fijas. Las otras 2 son opcionales, si el directivo, digamos, decide agregar 1 o 2 mesas más. Lo cual es un número muy importante, digamos, de mesas, de número de mesas. En otras universidades mucho menos. Entonces nos llamaba la atención, como le comentaba, desde el 2017 en adelante, que el porcentaje de aprobados y ausentes es muy parecido. O sea, estamos hablando más del 45%, en algunos casos más del 49% de gente que está ausente en las mesas de exámenes. Entonces, eso era lo que nos llamaba la atención. Si estamos poniendo tantos números de mesas de exámenes y vemos todo este ausentismo, entonces hay algo que no se correlaciona. De reprobados siempre se ha mantenido más o menos parecido el porcentaje a lo largo de los años, que estamos hablando de un 11, un 12%, un 13%. Pero el caso de ausentismo año a año sí ha aumentado. Ante esto, lo que nosotros decimos como comité académico, que el comité académico está conformado por las 8 secretarias académicas de las distintas facultades, es que extender las regularidades no es dar una solución al problema. La universidad hoy por hoy no tiene indicadores sobre las extensiones, a cuánta gente se le está extendiendo o cuál es la situación de esos chicos a los cuales se les extiende. O sea, nosotros necesitamos encontrar datos cuantitativos y también cualitativos. Por eso la propuesta del comité es que nosotros proponemos que los estudiantes que hayan regularizado asignaturas del 2020 en adelante se les hace una extensión por única vez hasta diciembre del 2023 y el resto de estudiantes que no están contemplados en esta propuesta se tienen que acercar a las secretarías académicas de las distintas facultades, presentar una nota pidiendo la extensión y por qué o qué ha ocurrido de por qué no ha rendido estas asignaturas previamente. Luego, con la historia académica del estudiante se analiza, y una entrevista se analiza si se le extiende la asignatura o no. ¿Sí? Luego, lo que va a hacer esto es que cada unidad académica va a tener, digamos, indicadores sobre esta masa estudiantil que está fuera del 2020, y en febrero del 2024 cada secretaría académica va a presentar un informe sobre la situación de estos estudiantes. ¿Y ahí qué podría surgir? ¿Que hay gente que ha dejado? Bueno, en las secretarías académicas estas cuestiones se tratan, más allá de que vaya un superior, sistemáticamente, digamos, esto se trabaja. Entonces, a veces hay situaciones donde hay estudiantes donde dicen, la verdad que yo no rendí porque sé que se extienden, ¿sí? Hay chicos que responden eso, hay otros que por ahí se han concentrado en otras asignaturas para rendir porque son más inmediatas para cursar, después algunos porque trabajan, pero igual nos llama la atención que a veces no rindan ni una asignatura, porque lo que nosotros queremos dejar en claro que avanzar en la carrera no es solo cursar. Claro. Si no uno tiene que rendir también, porque también se ha detectado en las secretarías académicas que a veces los chicos terminan la cursada, pero tienen como 10 finales, o 5 o 7 para rendir. Entonces, si él no ha podido rendir 2 exámenes finales por año, luego que terminó de cursar, están tardando 2 o 3 años más. Claro, es como una cuestión ficticia, es un avance ficticio. Exacto. Y entonces eso tampoco es bueno, digamos, para nada, porque cuando uno trabaja con estudiantes que han
que están ya en la etapa de trabajo final o de alguna práctica, nos comentaban que el ritmo de la universidad es el que extrañan cuando están en esa etapa final, digamos, o que les falta rendir solo finales o el trabajo final, porque la universidad da un ritmo que hace que tengan que hacer las cosas. Luego, cuando no tienen ese ritmo que les impone la cursada, se van relajando o adquieren otros trabajos, etcétera. Hay distintas situaciones. Pero el asunto que están demorándose mucho en rendir también los finales. O sea que, digamos, en el inmediato o más tarde va a haber un problema. Rosa, ¿cómo le va? Javier Mamí de este lado. Me llamó la atención en el superior, primero que los estudiantes destacaran que el comité académico se pusiera a trabajar sobre esto, ¿no? Creo que es una problemática indudablemente que tiene la Universidad Nacional de San Luis, que hay que trabajarlo, usted decía, más allá de la extensión, ¿no? El programa de ingreso, el egreso sobre todo, ¿no? Porque muchos chicos ingresan, lo destacó el rector en el superior, no hay un problema de ingreso en la universidad, sino un problema de egreso o de fortalecimiento en la permanencia. Pero me llamaron la atención dos datos que surgieron del superior del otro día. Uno lo dio usted, que hay muchos chicos que tienen la extensión de regularidad, por ejemplo, durante 10 años, ¿no? Son 4 extensiones de regularidades si uno lo toma en cuenta a los datos que daba usted recién. Es un número importantísimo, ¿no? 10 años para una sola materia, ¿no? Y hay chicos que tienen 2 o 3. Sí, o más. Hay casos de chicos que hace 10 años se les está extendiendo. Hay algunos que llevan, no sé, 4 años, 5 años, digamos. Eso es también lo que nosotros pretendemos con el comité, de definir bien qué pasa con estos chicos que están fuera de lo que nosotros proponemos del 2020. Y es mucho, la verdad que es mucho. Y en ese tiempo también van cambiando los planes de estudio, ¿sí? Como yo les comentaba, sobre todo en las carreras del 43, los programas de computación o en geología o en minería que van cambiando, las cuestiones de instrumentación, uno decirle a un estudiante que se le sigue extendiendo y ya van 5 o 10 años y hay instrumentos que cuando él los utilizó ya han quedado obsoletos, digamos, también nosotros no debemos olvidar que nuestra responsabilidad como institución es formar profesionales. De hecho, un profesional luego que está recibido se va actualizando, porque no permanece todo quieto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros también, más allá que sí entendemos la situación de los estudiantes y de todas las cuestiones que van pasando, también no podemos dejar de lado la parte de responsabilidad también que tenemos nosotros como institución de la formación de los profesionales. Claro, tienen que volver a estudiar todo. Y hay situaciones donde sí han quedado obsoletos, como le comentaba. Hay algunas, qué sé yo, por decirle, yo soy matemática. Un teorema no va a cambiar, porque un teorema una vez que ya está demostrado no va a cambiar, va a permanecer siempre en la vida, digamos, no, eso no cambia, es inalterable. Pero no todas las asignaturas están así, y también han ido cambiando las formas de dictar una asignatura o la propuesta pedagógica. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que nos preocupa la situación de los estudiantes, lo que está pasando, y queremos saber bien por qué está pasando esto y cómo los podemos ayudar desde la universidad. Nosotros también como universidad tenemos una responsabilidad de hacer un seguimiento de los estudiantes. El otro dato que me llamó la atención lo dio una de las estudiantes, consejeras estudiantes del superior, que tuvo que ver con una encuesta que por ahí, las encuestas virtuales sobre todo, pueden quedar cortas como puede generar también alguna confusión, pero que 4.000 estudiantes estaban en esta situación para requerir la extensión en esta oportunidad, ¿no? Fue un número que impactó, por lo menos que haya miles de estudiantes de la universidad en ese sentido. Sí, nosotros cuando ellos presentaron en marzo, casi, sí, febrero fue, la propuesta de hacer la extensión a los estudiantes, hablaban de una encuesta que tenía 1.700 respuestas en ese momento. Yo quiero aclarar que nosotros en diciembre, como comité, decidimos que en febrero, apenas comenzara el mes de febrero, íbamos a trabajar con las extensiones, más allá de si había pedido o no de los estudiantes. Nosotros, digamos, no podemos no
trabajarlo al tema porque sabemos que existe. Y durante todo el mes de febrero hicimos nosotros estudios, relevamientos, etcétera. Después sí, una de las estudiantes que pertenece a la agrupación San Luis Independiente en el superior presentó ese número. Nosotros, a partir de lo que se votó en el superior la semana pasada, consultando las distintas facultades, no tenemos ese número, es bastante menor, ¿sí?, a lo que ella había dicho. Eso no significa que quede inalterable, puede ir cambiando. De hecho, hoy a las 10 de la mañana tenemos reunión del comité académico para ver cuántos pedidos hay hasta el momento en cada una de las unidades y también establecer una fecha de cierre de presentación de notas, ¿no? Porque el cuatrimestre ya empezó. ¿Qué pasaría si esta situación se prolongara? El tema de que... yo creo que también esto puede servir para muchas cosas, digamos. Por ahí hay que hacer más revisiones en los planes de estudio con respecto a las correlativas. Sabemos que algunas son muy duras y hay muchas carreras que ya lo están trabajando, esto de hacer más flexible el plan de estudio. La otra cuestión es trabajar otras formas de exámenes finales. De evaluación. Exactamente, de evaluación. Digamos, lo que muchos comentan las agrupaciones es la situación de estrés y de exponerse a un examen. Digamos, eso siempre fue. Claro, pero eso nos ha pasado a todos. Y yo creo que uno cuando está en un trabajo también es evaluado, ¿sí? Aunque no del examen, tiene que ver con el desempeño. Entonces nosotros también tenemos que, digamos, ver si este tema de la extensión tiene que ver con una cuestión más de la exposición a un examen o porque el plan es muy duro o porque hay alguna asignatura en particular, digamos. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros detectar más fino qué es lo que está sucediendo. Nosotros creemos que con esto vamos a reducir el número de los pedidos de extensiones a partir de esto de acompañamiento a los estudiantes. Pero también uno tiene, digamos, nosotros como comité no creemos sano tener que hacer las extensiones, y eso lo pusimos en el informe, que la excepcionalidad no tiene que transformarse en una norma. Pero sí también somos conscientes que tenemos que trabajarlo como universidad a esta problemática porque existe. A mí me llamó la atención de los datos que trajo Javier de esa exposición, que un alumno cursa hoy y un buen porcentaje de ellos tarda hasta 2 años y 9 meses en regularizar. Claro, eso es lo que dura la regularidad de la asignatura. Sí. Exactamente, eso es lo que está en el régimen académico. Pero sobre esto hay extensiones. Sobre eso hay una extensión, exacto. Sobre esto es la extensión. Sí. Y se viene trabajando... Sí, o sea que... Y si hay alguno que tiene 4, como mencionaron recién, exacto, quiere decir que hace 10 años cursó conmigo y dentro de 10 años la va a rendir. por ejemplo. Claro. Sí, ya lo que dura la regularidad de una asignatura es mucho. O sea, 2 años y 9 meses, porque nosotros estamos hablando de que a un estudiante que para que llegue a cuarto le estamos pidiendo que tenga todo primero, prácticamente. Y es mucho, antes no era así. Cuando yo estudié, me acuerdo que era menor el tiempo que duraba una regularidad. Si uno lo piensa, pensemos en 2 años nada más, lo que estamos diciéndole a un estudiante que si su carrera es de 5 años, puede durar más de 7 años, ¿no? Si pensamos luego en la extensión, tenemos que puede ser el doble. De hecho, es lo que está pasando. Las carreras hoy por hoy, la duración está siendo más del doble de años de lo que dura una carrera. Igual es una problemática que es a nivel nacional, digamos, no es una cuestión de la Universidad Nacional de San Luis, sino es una problemática que está siendo en todo el país, que eso hace un par de semanas me reuní con la Comisión de Asuntos Académicos del CIN, donde ahí están todas las universidades, y bueno, y estos datos, digamos, de la duración de las carreras es preocupante. De hecho, se está tratando de acortar
la duración de las carreras. Y acortar por ahí no tiene que ver directamente con el número de los años, sino lo que les comentaba recién, ver lo de las correlativas, ver si puede ser más flexible, métodos de evaluación quizás diferentes, etcétera. Digamos, no tiene que ver con que corto los años, o sea, porque si yo tengo una carrera de 5 y la corto en 4 y aprieto el plan de estudio de manera tal que un estudiante va a cursar mucho por día, tampoco sirve esto. Digamos. Entonces hay que evaluar muchas cosas para ver el problema. Y mire, y hay otro elemento, me parece a mí que no se debe obviar, porque siempre está la crítica al estudiante crónico, y se sostiene que el estudiante crónico está solamente en la universidad pública, porque la universidad pública no cobra. Y entonces esto es caldo de cultivo para quienes se oponen a la gratuidad universitaria, por ejemplo, en la Argentina, o a las tremendas facilidades que tiene la Argentina para los estudios universitarios, para atacar. Entonces, porque pareciera que no interesa, ¿no? Esa puede ser una idea que surja también en quienes, bueno, están interesados en ajustes considerables. Sí, eso es cierto, lo que usted comenta. Por eso nosotros creemos, y vuelvo a repetir, digamos, nosotros queremos ayudar a los estudiantes, ver la problemática, sabemos la situación que también atraviesa el país, digamos, uno no es que no mire eso, pero también pensamos, como usted decía y le llamaba la atención, 2 años y 9 meses que dura la regularidad de una asignatura y aún así estamos haciendo extensiones. Para el comité, digamos, extender no es la solución, no queremos nosotros eso, pero en algún momento había que tomar el problema y encontrar alguna forma de comenzar a solucionarlo. Y por eso hacemos esta propuesta como intermedia a lo que hace el comité, pero que quede claro que para nosotros la extensión no es una solución. No, claro, sí, está bien. Javier. Sí, Rosa, va de la mano con lo que decía Mario recién, pero hoy por hoy hay un nivel de egreso en la universidad que ¿cómo se podría evaluar? ¿Estamos en una situación complicada o todavía estamos en una buena situación? Y digamos, la universidad por año está entregando aproximadamente unos casi 2.000 diplomas, más o menos. O un poquito menos puede ser también. En la pandemia se dio una situación donde hubo mucha gente que egresó. Digamos, eso fue raro. Estar encerrado lo obligó a estudiar. O por ahí la cuestión del trabajo, hay gente que se quedó por ahí sin trabajo o que lo hacía desde su casa, entonces les permitió retomar la carrera. Y en ese sentido fue positivo para las distintas unidades académicas. Pero nosotros tenemos que trabajar mucho el egreso. De todas maneras, la universidad ya lleva 2 años trabajando un poco el egreso en las distintas unidades académicas a través de programas nacionales, como es el Plan de Virtualización de la Educación Superior, el BES, que estuvo el BES 1, el BES 2 y ahora está el BES 3, que esos programas nacionales trabajaban principalmente 2 ejes, que uno era el ingreso y el otro era permanencia-terminalidad. Y eso ha permitido que las distintas unidades académicas trataran de contactar a estudiantes que habían dejado la carrera, pero que les quedaba por ahí nada más el trabajo final. Y que volvieran a la universidad a ver un plan de trabajo de manera tal que lo pudieran finalizar. Y eso también ha sido muy positivo, ha aumentado eso el número de estudiantes que egresan, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias por habernos querido acompañar, ¿eh? Muchas gracias por la información. Que se haya sentido bien. No, muchas gracias a ustedes. No, me sentí muy bien. Como digo, estos son siempre temas un poco delicados, pero que, bueno, como institución y a través del comité nosotros realmente queremos ver cómo ayudar a los estudiantes y ver de tratar de que ya las extensiones sean cosas muy puntuales y no así ese número tan grande que está viendo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. La magíster Rosa Lorenzo, secretaria académica de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.